pues la paga del pecado es simplemente la muerte, dice la Escritura. Pero Cristo vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Entonces yo predico a Cristo y a Cristo glorificado, ¿no? Permanece la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, pero el mejor o el mayor de ellos es ¿cuál? El amor. Que nada nos puede separar del amor de Dios. Hoy presentamos Operación Rescate. Y hoy vamos a entrar al segundo punto de esta serie, es la iglesia como proclamadora de la verdad. Iglesia como proclamadora de la verdad, este es el segundo punto de esta serie. Estamos enfocados en un versículo clave que, por supuesto, es Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor y Padre, damos gracias en esta hermosa y preciosa mañana que tú nos has regalado la oportunidad de poder cantar alabanzas a tu nombre, Señor. Todo es adoración, nuestra vida. Estos son alabanzas, Señor, que expresan nuestra gratitud y exaltan, Señor, tu grandeza. Ahora, Padre, queremos exaltar también tu grandeza por medio de tu palabra. Glorifícate, Señor, en esta hora. Que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón y trayendo convicción de cualquier cosa que necesitemos ser convencidos en nuestro corazón y ponerlo por obra en nuestro andar diario, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Como dije, la semana pasada hablamos un poco acerca de la Gran Comisión y hoy vamos a hablar de la iglesia como la proclamadora de la verdad. La iglesia tiene una misión en el mundo y es proclamar la verdad del Evangelio de Jesucristo. Una iglesia que deja de proclamar la verdad comienza a declinar. ¿Okay? Puede crecer numéricamente, puede tener un edificio hermoso, puede tener una gran banda aquí, ¿verdad? De músicos, puede tener ministerios, programas, pero si deja de proclamar la verdad, perdió su propósito. La sal dejó de servir y la luz se apagó. Hoy día se negocia la verdad por la comodidad. Y eso es una práctica que no solamente la tiene la iglesia como seres humanos. Mentimos por algún beneficio que queremos obtener. Llamamos al trabajo y decimos que estamos enfermos. Pero no estamos enfermos, simplemente que queremos tomarnos el día libre y no queremos perder y mentimos y le faltamos a la verdad. Pero la iglesia de Jesucristo se le ha dado la gran responsabilidad de comunicar la verdad. ¿Qué dice la palabra? Según una carta que le escribe el apóstol Pablo a un pupilo que tenía llamado Timoteo, ¿lo conocen? En su primera carta que le escribe, él dice primero que la iglesia es columna y baluarte. ¿Qué es un baluarte? Yo busqué la definición que yo sabía, pero quería tener la definición correcta. Un baluarte es una muralla fortificada. Usualmente los españoles, si usted viene de un país donde los españoles conquistaron, en algunos de los lugares donde ellos conquistaron hicieron ciudades amuralladas. Y hay una cosa que se llama un baluarte. Vienen dos murallas y de momento hay algo que sale hacia el frente donde están los cañones. Eso es un baluarte, ¿ok? Un baluarte o algo, dice que proporciona protección o apoyo. Entonces nosotros, como la iglesia, le dice el apóstol Pablo a Timoteo que somos columna y somos baluarte, ¿ok? Debemos nosotros proteger la verdad del evangelio. No podemos diluirla porque las cosas cambien. Miren, mi querido hermano, aunque el hombre cambie las leyes, la palabra de Dios está por encima. Y si mañana hacen una ley que diga que asesinar no es malo. Hello.
Ay, pastor, ¿cómo usted va a decir? Bueno, aprobaron el aborto, es un asesinato. Lo derogaron y ahora lo quieren aprobar de nuevo. ¿Eso es asesinato? ¿Vio? Pero la iglesia no está para pasarle la mano a estas cosas. La iglesia está para pararse firme en la verdad que hemos conocido. El ser humano siempre tendrá una excusa para violar la ley de Dios, pero la iglesia no debe tener ninguna excusa para decir la verdad del evangelio. Ahora, ¿qué es lo que le dice? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 15. Vamos a poner en pantalla. Mira lo que dice. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. La casa de Dios no es el edificio. La casa de Dios es donde mora su Espíritu Santo, y donde mora su Espíritu Santo es en la iglesia. ¿Ok? Esto aquí muchas veces, vamos a la casa de Dios, vamos al lugar de reunión. La casa de Dios viene a un lugar de reunión. Aquí lo dice el apóstol Pablo, dice, ¿cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente? Y luego le asevera, columna y baluarte de la verdad. Usted y yo como iglesia somos columna y baluarte de la verdad, y como tal debemos comportarnos y debemos predicar la verdad. La verdad nunca es agradable al que la escucha, a menos que no sea para adornarte. ¿Sí? A menos que te digan, ay, qué bien te ves. Oh, eso sí te gusta. ¿Sí? Y la mayoría del tiempo, mi querido hermano, muy pocas personas dicen la verdad. Muchas veces lo hacen por hacerte sentir bien, aunque parezca que te arrastró un camión. ¿Ok? Aunque andes todo descombinado, te dicen, ay, qué bien te queda eso. Porque usualmente no estamos acostumbrados a decir la verdad. Pero la iglesia no puede maquillar la verdad. En estos tiempos, como dije al principio de esta serie, estamos viviendo en tiempos diferentes donde todos quieren maquillar la verdad. Porque la verdad es de acuerdo a cómo se sienten. Y yo busco a Dios a mi manera. Pero es que eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice exactamente cómo debemos buscar a Dios y cómo se llega a Dios. No es a mi manera. Y la iglesia tenemos que predicarlo. Tenemos que decirle al mundo que solamente se llega al Padre a través de Cristo, que no hay otro camino, verdad y vida. Aunque nos llamen locos, porque el evangelio de Jesucristo es poder de Dios para salvación. Es la verdad. Muchos lo hemos experimentado y lo hemos visto en otros también. Entonces, la iglesia, segundo, es proclamadora de la verdad porque es columna y es baluarte. Ahora, la verdad que tenemos la debemos usar bien. La verdad que estamos predicando debe ser bien utilizada. ¿Okay? Mucha gente tiene la verdad, pero no es para predicar el evangelio, sino para dejarle saber a los demás que ellos están bien y los demás están mal. Y le gusta la controversia. ¿Sí? Y están hablando con alguien que adora imágenes y rápido le pregunta, ¿y tú adoras imágenes? O sea, con este algor de discutir. No, la verdad se usa bien. Se usa para edificar. Sí, hay que decir la verdad, no se deben adorar imágenes, eso es claro. Pero ¿por qué no? ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Porque quien te da autoridad a ti y a mí para hablar es la palabra de Dios, no yo. ¿Sí? No soy yo, es la palabra de Dios. Esa es la verdad que tenemos que predicar. Pero en estos últimos tiempos, mi querido hermano, se ha metido en la iglesia el humanismo y andamos predicando cosas que le convienen al ser humano, de acuerdo a la carne, pero no conforme al espíritu, no conforme a lo que necesita el alma del ser humano. Ahorita estábamos hablando mi hermano y yo que hay iglesias que se supone que tienen la verdad, que aparentan tener la verdad, pero la dan diluida. ¿Sí? ¿A ustedes nunca le vendieron una leche diluida?
Antes, el lechero, cuando veía que se paraba por ahí escondido, un poquito de agua, y la volvía y se la daba. ¿Sí? Hoy le llaman 2%. ¿Sí? Hoy le llaman, eso es diluido. Y hay veces que pretendemos diluir la verdad. No se puede diluir la verdad. Mire, mi querido hermano, no es que si llegas a Cristo los problemas se te van a arreglar, el matrimonio se va a arreglar. No, no, no. Si llegas a Cristo, tu alma va a tener salvación porque estás condenado al infierno, dice la Escritura. Esa es la verdad. La verdad es que Cristo ofrece salvación. Y si por causa de la salvación tu testimonio impacta a tu pareja, entonces puede ser que esa persona llegue al evangelio. Pero no es la ausencia de los problemas tampoco. Esa no es la verdad. La verdad no es que siempre vas a ser prosperado económicamente si llegas a Cristo. Lo que sí te asegura es que no te va a faltar, que va a cubrir tus necesidades, que aquel que ha llegado a Cristo tiene todas sus necesidades básicas cubiertas. Pero sobre todas las cosas, lo que el evangelio ofrece es vida espiritual, vida eterna. Pero estamos tan concentrados en nosotros mismos, estamos tan llenos de nosotros mismos, que lo único que nos interesa es que nos digan lo que Dios nos va a dar. Y la iglesia tiene que salir de eso ya, mi querido hermano. Tenemos que despertar. Estamos en tiempos difíciles. El Señor está a la puerta. Pronto se abrirán los cielos y pronto la iglesia tendrá que presentarse delante del Creador. Y hemos de presentarnos delante de nuestro Señor. Y nos preguntará: ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con la verdad que te di para que predicaras? Oh Señor, la escondí. El talento escondido. Es que si digo la verdad, pues mi familia no me habla más. Y a veces yo le pregunto a la iglesia: ¿es mejor obedecer a Dios que a los hombres? ¡Amén! Pero cuando van a hablar la verdad, la negocian. Y eso es obedecer al hombre antes que a Dios. Yo sé, mi hermano, la Biblia nos advirtió que por su causa vamos a ser aborrecidos por predicar la verdad, aunque sea con amor, pero por predicar la verdad. Entonces tenemos miedo muchas veces. La iglesia tiene miedo a decir la verdad porque pues a lo mejor lo sacan del trabajo. Y esas son allá decimos en Puerto Rico, son las habichuelas. Si los amigos venezolanos, las caraotas, ¿no? En México es la tortilla, los frijoles. En El Salvador es la pupusa. O sea, eso es lo que me da a mí de comer. Y no puedo negociar. Yo no puedo decir la verdad porque pues, si digo la verdad del evangelio me van a sacar. El que me confiese delante de los hombres, lo confesaré delante del Padre. Y el que no me confesare delante de los hombres, tampoco le confesaré delante del Padre. Y ese día va a llegar, lo quieras o no. Tenemos una gran responsabilidad como iglesia que no podemos perder de vista. Y es que somos columna y baluarte de la verdad en este mundo y que esa verdad ha de usarse correctamente. En la segunda carta que le escribe el apóstol Pablo a este discípulo que tenía, a Timoteo, en el versículo 15 del capítulo 2, dice: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Escucha lo que le está diciendo. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. ¿Sí? ¿Alguien sabe lo que es aprobado? Cuando tomábamos un examen en la escuela y nos daban la prueba final, usted tenía que salir de allí como aprobado. ¿Sí? Entonces le dice aquí: procura presentarte a Dios como aprobado. Como obrero que no tiene de qué. Que usa bien, ¿qué dice? La palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. No usa la palabra para beneficio propio, no usa la palabra para impresionar a la gente, sino que usa la palabra para comunicar la verdad que Dios ha hablado a través de ella. Esa es responsabilidad de la iglesia. Estamos llamados a hacer eso, a usar bien la verdad que hemos recibido para el beneficio de aquellas almas que se pierden.
Es nuestra responsabilidad como iglesia. Yo no sé qué mensaje vinieron a escuchar esta mañana, pero yo les voy a decir lo que dice la palabra, la verdad de lo que dice, que es la responsabilidad de la iglesia de ir y anunciar la verdad del evangelio. No sé si todavía estos números son actuales, pero en la década de los 90, Puerto Rico era el país más evangelizado por milla cuadrada del mundo. Claro, somos muy pequeños, es muy fácil hacerlo. Es el país donde más iglesias por millas cuadradas evangélicas había en el mundo. Donde más radioestaciones cristianas había en el mundo y televisoras en el mundo por millas cuadradas. Per cápita era el punto en la tierra más evangelizado. Y la década de los 90 fue muy terrible para la sociedad puertorriqueña. Y todavía no se ha recuperado. Entonces mi pregunta es, ¿esos datos eran correctos? ¿La iglesia estaba predicando la verdad? ¿O fue la década donde comenzamos a predicar el evangelio de la prosperidad en Puerto Rico? ¿O fue la época donde comenzamos a negociar los principios de la fe en Puerto Rico? ¿O fue la década donde fue la decadencia de la iglesia en Puerto Rico, a pesar de aparentemente ser el punto más evangelizado en la tierra? Cuando la iglesia deja de proclamar la verdad, la evidencia va a estar ahí. Una iglesia que proclamó la verdad fue la iglesia primitiva, donde luchó con un imperio poderoso. Pero proclamar esa verdad constantemente trajo un cambio completo a la nación. Y de ser la nación que perseguía a la iglesia, se convirtió en la nación que propulsaba el cristianismo como religión oficial del Estado. Lo que pasa es que a algunos les tocó sufrir por decir la verdad, pero la usaron bien. Queremos que la nación cambie con la esperanza de cambio de presidente o de gobierno. Pero la única esperanza que tiene la nación es que se le predique siempre la verdad del evangelio. Lamentablemente ayer vimos un incidente en esta nación, muy triste y lamentable para la llamada democracia, ¿no? Muy triste, sea quien sea, no importa quién sea. Un evento muy triste. Esta nación lo que necesita es que la iglesia de Jesucristo se levante a predicar la verdad y que deje de estar entretenida con tantas cosas y buscando tantos beneficios personales y comience a tomar la cruz que Cristo dijo que llevara y presenten la verdad del evangelio y le hablen a esta nación de que necesita salvación. Lo que necesita el Congreso de los Estados Unidos no es más leyes ni más dinero. Lo que necesitan es que sus corazones se alineen con la verdad del evangelio, que se arrepientan y que crean en Cristo como Salvador. Y ese es trabajo de la iglesia de Jesucristo. No se lo podemos encargar a nadie más. Eso nos toca a nosotros. Nosotros, desde aquí, desde esta iglesia, desde Central, tenemos que comenzar a hablar la verdad del evangelio, a usar la verdad correctamente y a predicar a Cristo. No hay otra cosa. Podemos delinear estrategias, podemos pintar las cosas más bonitas que podamos pintar, pero si no predicamos la verdad, si no nos convertimos en la columna y el baluarte de la verdad, donde se protege de la verdad, donde se predica que varón y hembra Dios los creó y punto. Donde abortar es asesinato y es un pecado. Y mientras lo hagas, estás viviendo alejado de Dios, pero hay una sola manera de salir de eso y es a través de la fe en Cristo Jesús, que perdona tu maldad y tu pecado y te regenera y te hace apto para habitar con Dios en el reino de los cielos, porque ese día le va a llegar a cada uno de nosotros. Hay una esperanza para el mundo. Nosotros tenemos la verdad, y que mucho nos cuesta a veces. Teniendo la verdad, a veces nos cuesta decirla. ¿Sí? ¿No se ha fijado eso? Sabiendo la verdad, teniendo la verdad, a veces nos cuesta decirla. Yo antes, mi querido hermano, ahorita hablaba con mi hermano, era un poco, no me gustaba decirle las cosas así tan fuerte a la gente, porque pues
Y sí se van. Pero un día me di cuenta que la verdad hiere, pero no mata. Que la verdad es una herida que sangras un poco y luego queda una cicatriz donde recuerdas siempre que la verdad te ayudó a seguir adelante. Pero que la mentira mata. La mentira es como un veneno lento que entra y va carcomiendo. Va carcomiendo y destruye la familia, destruye las sociedades, destruye la salud, destruye los matrimonios, destruye la vida de los hijos. ¿Sí? Pero la verdad, aunque hiera de momento, trae salvación, trae corrección, trae bendición, restaura vidas. Cambia el sentido de lo que estamos nosotros pensando y nos lleva a tener la mente de Cristo. La verdad del evangelio transforma y saca, dice la escritura, porque la fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios, que es la verdad de Dios. Y nos saca de las tinieblas a su luz admirable. Y de un pozo cenagoso donde andamos y nos trae la esperanza de vida eterna. Y comenzamos a experimentar desde este plano terrenal las bendiciones de estar conectados con el Dios que nos ha creado. Todo ser humano fue creado para tener relación con Dios. Y solamente Cristo la vuelve a establecer. Y es la responsabilidad de la iglesia de proclamar esta verdad. Esta verdad tiene como misión proclamar las buenas noticias para que muchos crean e invoquen el nombre de Cristo. El apóstol Pablo lo registra en su carta a la iglesia de Roma. En el capítulo 10, versículo de 11 en adelante, dice: pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será como avergonzado. ¿Sí? Y cuando está que no será avergonzado es cuando lleguemos al reino de Dios, cuando finalmente estemos en la presencia del Señor. No vamos a ser avergonzados porque aquel día escucharemos: los míos vengan a mí. Es que nosotros hicimos esto en tu nombre, echamos fuera de demonios, hicimos esto y predicamos. Y le dice: ¿y ustedes quiénes son? Apartados de mí, hacedores de maldad. Yo nunca los conocí. Pues no es cuestión de lo que nosotros hagamos, es de lo que nosotros hayamos creído. El que haya creído en el unigénito Hijo de Dios como Salvador, que es la verdad, ese alcanzará salvación. Ese no será avergonzado. Mi querido hermano, el día del gran juicio final se aproxima. Que me digan loco, que me comenten lo que quieran decir en el Facebook o en el YouTube, pero esta es la verdad. El día del juicio final se aproxima. Y todos hemos de presentarnos delante de Dios. Y aunque la iglesia no será juzgada para condenación, sí será juzgada en cuanto a lo que hizo con la verdad que se le entregó para que la predicara. Lo registra en la palabra. ¿Dónde están las obras en Cristo? ¿Están invertidas en oro, en plata o piedras preciosas, o en madera, paja o hojarasca? Proclamar la verdad es acumular de oro, plata y piedras preciosas que pasarán por el fuego del juicio y no serán quemadas. Esto ya no se le dice a la iglesia, porque queremos desde los púlpitos muchos pastores que la iglesia esté cómoda, que no se sientan incómodos y que no se le presente una verdad como esta para que no se me vayan y no dejen de ofrendar. Pues ¿sabe qué? A mí el que se quiera ir por la verdad, pues que se vaya, con mucho dolor en el alma, pero que se vaya, porque esta es la verdad del evangelio. Y la iglesia es de Cristo y Cristo la sostiene con o sin la ofrenda. Él es el dueño del oro y de la plata. Y su iglesia será sostenida por su Espíritu Santo. Por eso no podemos dejar de proclamar la verdad. Su pueblo estaba esclavo en Egipto, no tenía dinero, pero Dios lo sacó de allí. Porque la obra era de Dios. Esta obra, aquí, es de Cristo. No es ni de Central, no es ni del pastor Mado ni del pastor Rodríguez. Esta es la obra de Cristo. Y Cristo ha de sostenerla si nosotros proclamamos la verdad de su evangelio. Porque
No hay diferencia, dice el apóstol Pablo, entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Eso es lo que nosotros predicamos. Todo aquel que crea en Cristo tendrá salvación. ¿Ok? Ahora miren lo que dice. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Ahora, la otra pregunta. ¿Pero cómo creerán en aquel de quien no han oído? Ahora, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo creerán si la iglesia no proclama la verdad? ¿Cómo creerán, cómo vendrán al conocimiento de la salvación si la iglesia se queda encerradita en las cuatro paredes cómodas, donde si decimos que vamos a un evento a repartir, llegan 5, pero si decimos que hay comida, llegan 250? Yo sé que eso no le gusta escucharlo a la gente, pero es la realidad de los datos. Cuando hay fiesta, todo el mundo llega. ¿Cómo escucharán el mensaje si la iglesia no lo proclama? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Y es lo que estoy haciendo yo hoy día, los estoy enviando, mis hermanos. Vayan y prediquen la palabra. Vayan y háblenle la verdad del evangelio a las personas. Dios pone los momentos específicos. Use las estrategias de Cristo. Si lo invitan a una fiesta, vaya. Aunque no sea cristiana, si es de la familia, vaya. Pero dé el testimonio. No se vaya a la charanga. ¿Sí? Porque hay unos que van a la fiesta, pero no van a brillar. Si no van también al zapateo, ¿no? ¿Sí? Y empieza la música y ellos empiezan. Y tú ves a los jóvenes que empiezan. Pero vaya. Lo invitaron, vaya. Brille en su trabajo. Brille en su vecindario. Mire, mi querido hermano. Aquí hay unos cuantos que jugamos deporte, ¿verdad que sí? ¿Quién jugó algún deporte por ahí? Fútbol, béisbol, baloncesto. ¿Sí? Yo jugué baloncesto un tiempo. Ajedrez, bueno, igual, es un deporte, pero un deporte mental, ¿cierto? Esos son para los que carecen de agilidad física, pero tienen buena agilidad mental y juegan muy buen ajedrez. Entonces, si usted jugó algún deporte de mesa, había una manera de probar si usted era apto. Había que ir a jugar, ¿sí? En la práctica, muchachos, éramos unos campeones, brother. En la práctica yo era un maestro del tiro de 3, en la práctica. Porque eran compañeros y no nos íbamos a lastimar y no me iban a empujar muy fuerte, ¿sí? Pero en el juego era otra cosa. En el juego había que jugar de verdad. Había que, y no te lo iban a hacer fácil. Y los tiros de 3 no estaban tan abiertos. ¿A qué me refiero? Muchos cristianos aquí, tremendo. Tú le preguntas, te sacan los 5 puntos de la evangelización, pum, 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 el camino de los romanos, aquí y allá, el plan de salvación. Aquí, en la práctica. Pero que allá, donde te toca probar que eres iglesia de Jesucristo. Porque de aquí para acá todos somos la iglesia. Y todo el mundo se comporta como la iglesia. Y nos hablamos entre nosotros y nos conocemos los versículos bíblicos y nos los citamos y decimos y hablamos y nos gozamos. Pero ¿qué allá? Donde hay oscuridad. ¿Qué allá? ¿Qué en tu familia, en tu vecindario, entre tus amistades? ¿Proclamamos la verdad? Pues si no hay quien les predique, ¿cómo van a creer? Y si la excusa es que no, es que el pastor no nos dijo, o de hoy en adelante no hay excusa. O por lo menos de las últimas 3 semanas. ¿Sí? Pero mire cómo cierra. El apóstol Pablo sabía cómo decir una verdad y también después de la herida te daba, como decimos en Puerto Rico, te da el alcohol para que te cures la herida. Dice, como está escrito,
cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Somos considerados por Dios hermosos porque llevamos el mensaje de salvación, la verdad que necesita escuchar el ser humano. ¿Sí? Y lo cierto es que la palabra de Dios nunca, escuche bien, nunca torna atrás vacía, es una promesa de ella. En el momento no creyó. En el momento a lo mejor no le prestó atención. En el momento le tomó lo que usted le dio y lo tiró a la basura. Pero esa palabra tiene dos propósitos. Uno, salvación, y segundo, confirmación de la condición donde se encuentra, porque la Escritura registra en Juan capítulo 3 que el que no creyere ya quedó condenado. Entonces la palabra de Dios se predica para dos cosas. Usted no está, es que el cristiano está esperando resultados milagrosos, ¿no? El que hable y 3,000 se conviertan, como nos enseñaron hace mucho tiempo con las campañas. Pero no necesariamente porque la gente crea o no crea, usted no está cumpliendo el propósito de Dios. Usted cumple el propósito de Dios aunque la gente no crea. Nuestra responsabilidad es proclamar la verdad. Eso es todo. Usted cumple con lo que le toca. Dios hace lo demás. ¿Sí? Lean el libro de los Hechos, donde Pablo entra a un lugar a filosofar, no sé si lo saben, un sitio donde se filosofaba ahí. Pablo entra ahí y les habla, y cuando ellos están escuchando, este está loco. Y muchos empezaron a reír y se fueron, pero dice, pero algunos creyeron y se unieron. Entonces, Pablo cumplió el propósito de hablar la verdad. La mayoría no creyó, pero unos que sí creyeron. El resultado no lo dio Pablo. Pablo simplemente hizo lo que tenía que hacer, proclamar la verdad. Y dejar que el resultado lo haga Dios. Pero a veces nos enseñan que si yo predico y hago llamado y nadie pasa, pues no hubo unción. Que si yo hago una campaña evangelística, o si voy a evangelizar, o si le hablo a alguien y no cree, pues no lo supe hacer. No, eso no tiene nada que ver. Usted proclama la verdad y deje que Dios haga el resto. Que algún día esa semilla va a brotar. ¿Ok? A mí me predicaron el evangelio cuando era niño. Viví en la iglesia, mi hermano, desde los 3 años y medio. Yo me sabía los coritos. Ahorita la hermana me pregunta, pues, cantó un cántico como de 1960. Y la hermana me dice, ¿pero cómo usted se sabe esos cánticos? Lo primero que voy a cumplir ya mismo 50 años, estoy a año y medio de cumplir 50 años. Y lo otro es que yo crecí en la iglesia. Y me hablaban de todo, me presentaban al evangelio. Y ahí estuve yo hasta los 15, 16 años. Y después me descarrilé, hermano, como cuando a un tren se le acaban las vías. ¿Sí? Los vagones uno encima de otro. Pero había una palabra implantada en mi corazón. Mire, tan implantada en mi corazón que me acuerdo, yo vivía les voy a contar una anécdota para que usted vea que el evangelio llega al corazón. Y estábamos viviendo en la ciudad de Ponce y nosotros nos mudamos al principio que nos casamos a un apartamento en un 7º nivel. Y el balconcito, porque era un sliding door que uno abría, daba hacia la parte sur de la ciudad, donde no ves para atrás, sino ves hacia el mar. ¿Okay? Pues ves la ciudad y luego está el mar. Entonces, mi esposa se fue a trabajar y yo llegué de trabajo que había salido al mediodía, un sábado, y sinceramente pues yo me gustaba. Y me había dado unas cuantas y escuché música y me quedé dormido. Pero había una palabra implantada en mi corazón. Hermanos, y de momento yo abro los ojos y había una nube negra como yo nunca la había visto encima de la ciudad y daba la vuelta así hasta el mar y daba así. Y yo miré así y dije, qué cosa rara. Y agarro el teléfono para llamar a mi mamá para ver si para allá estaba nublado y nadie me contestaba. Llamé a mi hermana y nadie me contestaba. Llamé a mi suegra y nadie me contestaba. ¿Sabes lo que yo pensé? Cristo vino y me quedé. Inmediatamente, o sea, pum, 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 aquella palabra implantada llegó a mi mente. ¿Sí? Y mire, mi hermano, a mí se me pasó hasta la nota que traía. Quedé sobrio de una sola vez. ¿Sí?
Y me temblaban las manos porque había una verdad que estaba en mi corazón, que alguien me había dicho hace mucho tiempo y que surgió en ese momento. Y me entró un temor. Y llamo al trabajo a mi esposa y no contestaban. Y todo yo miraba por la ventana y todo en silencio. Yo no escuchaba ni los carros. Uno se queda hasta sordo. Estoy con el corazón tutum, tutum. Y de momento, clic, 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 clic. Era un teléfono de casa. Lo contesto y era mi mamá. Y el alma que ya iba saliendo se regresó al cuerpo. Pero para que usted vea cómo la palabra en algún momento surge. Dios usa diferentes circunstancias para tomar una palabra que ya se le dijo, una verdad que la iglesia le comunicó a alguien y la trae. Y en ese momento surge un efecto. Aquí había un hermano, el hermano William, dice que le iba caminando y entre medio de la gente alguien lo tocó y le preguntó, ¿y tú, ya eres salvo? Algo así fue que le dijeron. Y que él se quedó, y se fue la persona. Y que le dice, ¿salvo de qué o qué? Dice, ¿qué? ¿De qué está hablando este loco? Y eso provocó en él una búsqueda de qué era lo que le estaban preguntando. Y llegó a Cristo. La palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios, nunca tornará atrás vacía. Por eso debemos ser la iglesia, la proclamadora de la verdad del evangelio de Jesucristo sin temor alguno. Y no esperando los resultados propios, sino dejar que el Señor haga la obra. Usted y yo cumplamos con la responsabilidad que nos toca de decir la verdad y de proclamarla. Póngase en pie, mi querido hermano. Los dejo con un recordatorio. Les voy a dar un recordatorio antes que se vayan. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Que Central se enfoque en Cristo y en la verdad del evangelio. Que Central Español no predique las facilidades ni los programas, ni al pastor, ni a la música. Porque ni el pastor salva, ni el edificio salva, ni la música salva. Solamente Cristo es el que salva. Esa es la verdad que tenemos que predicar. Y si no quieren escuchar, dice la Escritura, que donde no te escuchen, sacudas el polvo de tus pies y sigas tu camino. Amén. Oramos. Señor y Padre, damos gracias en esta mañana porque hemos escuchado la verdad de tu palabra, la verdad que incomoda, Padre, pero que nos anima a vivir para ti, Señor. Que nos anima a proclamar tu palabra, Señor amado. Que nos anima, Señor, a cumplir el propósito por el cual tú nos has salvado y nos has dejado acá. Señor, y sabemos que aunque no es prometido, pero veremos, Señor, el resultado de obedecerte y de proclamar tu verdad. En esta iglesia, Señor, somos testigos de lo que tú haces y cómo tú transformas las vidas. Hemos visto a muchas personas salir de la condenación a la luz admirable de la salvación en Cristo Jesús. Padre, qué privilegio nos has dado de ser embajadores de un evangelio de paz. Pues tu palabra nos considera que somos hermosos ante tus ojos, Señor, por llevar el mensaje de tu evangelio, el evangelio de tu Hijo Jesucristo, el cual ha muerto por nuestros pecados y ha resucitado para darnos vida y para justificarnos en él. Que tu iglesia, mi Señor, y que yo como tu iglesia, tengamos como prioridad proclamar la verdad de tu palabra y de tu hermoso evangelio, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.